Muy bienvenidas y bienvenidos. Es un placer reunirnos de nuevo en torno a la cátedra que dirige Bénédicte Savoy, una cátedra que llega hasta hoy. Mañana aún habrá una sesión de seminario para el grupo de estudiantes que están trabajando con la profesora Savoy. Para nosotros en las conferencias esta es la cuarta y lamentablemente única de un tema que nos ha tenido pendientes en todas las sesiones. Les recuerdo que empezamos con este tema de la reclamación de los años 1814-1815, cómo se producían esos procesos de reclamación, qué argumentos aparecían a favor de atenderlas, en contra, etcétera, etcétera, que dedicó la profesora Savoy una segunda sesión a los temas jurídicos y morales relacionados con la restitución, que la semana pasada nos ocupamos de ese fascinante concepto de universalidad que vemos reflejado digamos, en las labores de reunir y coleccionar y mezclar obras artísticas procedentes de muy diversos lugares. Y hoy toca el asunto de la reconexión, según el término que emplea la profesora Savoy, que no es otro sino algo que nos ubica en la reinserción o la reinstalación de obras artísticas, de bienes culturales que habían sufrido ese desplazamiento, que habían sido expropiadas y que vuelven a sus lugares, pero verdaderamente hay una serie de argumentos en torno a la naturaleza de lo artístico, de naturaleza jurídica, moral, o que afectan al tema de la universalidad ligado a estos bienes. Es decir, una reflexión, una nueva reflexión sobre la naturaleza de lo artístico que va a situar esas obras en sus lugares de origen con una perspectiva distinta. Y ese es un momento también fascinante. Si la reflexibilidad en torno a los bienes patrimoniales había tenido ya una presencia fuerte con las colecciones grandes y sobre todo a través de la estampa y todavía no con la fotografía, desde luego con esa reunión extraordinaria de colecciones en París había conocido un punto verdaderamente como de extraordinario desarrollo, y eso pues va a generar en efecto una nueva situación en la cultura musealizada de Europa. Las obras que vuelven a Kassel o a Berlín o a Madrid, etcétera, etcétera, viven una nueva vida, y sobre la discusión intelectual, también moral, historiográfica, etcétera, nos va a hablar la profesora Savoy esta tarde. Muy agradecidos nuevamente, a ella la escuchamos. Estimados oyentes, señoras y señores, es un placer de nuevo encontrarme con ustedes aquí para la cuarta conferencia de este ciclo de la cátedra, que me honra y que me permite descubrir una ciudad y un país que no conocía bien, y ahora pues francamente he caído enamorada de este país y de esta ciudad. Para darles una idea de lo que me ocurrió entre la última vez y esta vez, he sido asociada a un coloquio sobre las restituciones que tuvo lugar en Barcelona el pasado lunes. Yo vi cómo en las distintas regiones de este país y cómo en las distintas instituciones el tema estaba presente, pero de forma muy distinta. Aquí en la cátedra hemos hablado de los años 1815 y hemos lanzado un puente con la época contemporánea. Y aquí en Barcelona
asociando, como se ve en la imagen, al asociar a muchos colegas artistas, hombres y mujeres que venían de América Latina, el tema pues tuvo un enfoque distinto. He podido ir a ver el Museo de Antropología, que está cerca de la estación y que nos llama la atención con esta frase: conócete a ti mismo, haz un esfuerzo de introspección. Entré en este museo con mucha curiosidad. El plano del museo es muy claro. Las Filipinas están en la planta baja, Guinea Ecuatorial Española en la planta 1 y las Américas en la planta 2. Así que me fui más bien a África, donde podía conectar mejor. Y me fascinó ver esta pieza Fang preciosa que viene de Guinea Ecuatorial Española. Y además me chocó entender que era un antropólogo alemán, Günther Tessmann, quien antes de la Primera Guerra Mundial había trabajado mucho en Guinea Ecuatorial, lo que se explica por el hecho de que Guinea Ecuatorial estaba aquí, es decir, justo en medio del Camerún alemán. Creo que si queremos trabajar sobre estos temas, nosotros los alemanes, ya acabo de trabajar 3 años con colegas de Camerún, tenemos que pensar juntos. Estos son los diarios íntimos de Tessmann y que habla de la Guinea Ecuatorial. Y este frontispicio, Conócete a ti mismo, es una invitación para ser europeo y hacer esta reflexión postcolonial juntos. Las fuentes funcionan juntas. Tenemos que poder elucidar las procedencias y alemanes y españoles tienen que trabajar mucho juntos en lo que se refiere a Guinea y Camerún. Pero volvamos a los años 1814 y 15. En la primera sesión hemos descrito cómo los aliados pudieron volver a coger las obras que habían sido robadas en sus regiones. En la segunda sesión hablamos de temas jurídicos. En la tercera hemos hablado de la universalidad, como lo ha recordado Javier. Y hoy vamos a hablar de reconexiones. Javier insistió en el hecho de que yo elegí este término porque yo misma, estos últimos años, viví momentos de reconexión patrimonial como testigo. Y para que entiendan hasta qué punto me parece importante, interesante, incluso quizás imprescindible, conocer bien este momento 1814-15 para entender lo que ocurre hoy con nosotros a principios del siglo XXI. El sonido es muy malo, lo advierto, pero voy a proyectar una escena que filmé con mi teléfono en Cotonú, la capital de la República de Benín, en otoño 2021, cuando las 2,5 toneladas de obras que Benín reclamaba desde hacía tiempo le fueron restituidas por Francia. Estamos en la avenida Juan Pablo II, que une el Palacio de la República con el aeropuerto, y prácticamente hay representantes de todas las comunidades de todo el país que se han reunido en torno a esta carretera para ver pasar el convoy, para ver cómo este patrimonio real volvía 129 años después de haber desaparecido. Vamos a ver un póster que habla de esta restitución y la escena se detiene para mí en el Palacio Presidencial. Este es mi colega Fe Winsar. Entonces llegamos al Palacio Presidencial de la República de Benín, donde las obras iban a ser abiertas. Esta ceremonia, para mí que conoce bien la iconografía de los años 1814-15, era extraordinaria porque se inscribía dentro de una continuidad de momentos de restitución. Y estos momentos tienen un atavismo, se repiten a menudo de la misma manera. Aquí vemos a obreros que están sacando de un camión una caja con un trono real y lo hacen con muchísima precaución, muy lentamente. Y para mí, sentada ahí mirándolo, me pregunté ¿por qué dura tanto? Antes de entender
entender que quizás se trataba de una escena de nacimiento o renacimiento patrimonial, de reconexión. Se saca el bebé, se saca el bien cultural del camión y se le vuelve a dar vida. Después de esta ceremonia tuvo lugar en Cotonú una exposición fantástica cuyo título era De la restitución a la revelación. Reunía las obras antiguas que se ven aquí, son piezas zoomorfas, antropomorfas, devueltas por Francia, que representan reyes y que acogieron un público considerable, cerca de 300.000 personas en unos pocos meses. Y en la misma exposición teníamos piezas antiguas, con lo cual las distintas generaciones podían hablar. Aquí vemos a unos niños que preguntan a su padre, ¿y eso qué es? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y el padre, como todos los padres, no sabe muy bien. Y además, bueno, pues como lo sabría, ya que estas piezas se fueron 129 años antes. A través de la historia, esta gente se reconecta y reconecta a sus hijos con la historia. Y eso es uno de los papeles de los museos, poner junto lo antiguo y lo nuevo y las generaciones que van pasando. En la misma exposición había piezas de arte contemporáneo como cascos de Emo de Medeiros, que se consideraban también como reyes tradicionales. Aquí la reconexión se hacía tanto con el pasado como con el futuro de alguna forma. Desde entonces, la República de Benín ha creado leyes, colecciones nacionales, escuelas de arte desde esta restitución. Y yo creo que este momento de hoy, 2021-2022, se encuentra muy conectado con lo que ocurrió hace 200 años, que era un cambio de paradigma. He organizado hoy mi conferencia en 4 pequeños capítulos. Los títulos son Devoluciones muy políticas, Reapropiaciones plurales, ¿A quién devolver? Y El tiempo de los museos. Les confesaré que metodológicamente es muy difícil hablar de restitución porque cuantitativamente se habla de muchas piezas. Y al hablar de muchas piezas es difícil enseñar el impacto que tienen. Hay que elegir entre el individuo y el grupo, entre la obra individual y la colección. He operado algunas elecciones y espero que resulte interesantes. Devoluciones muy políticas, lo han visto ahora mismo con esta pequeña película, con este palacio presidencial. La restitución de los bienes en Benín fue un acontecimiento. Algunos dicen, bueno, el patrimonio se instrumentaliza por motivos políticos. Bueno, pues las restituciones siempre son políticas. Se nos ha informado muy bien del carácter político y de las puestas en escenas que tuvieron lugar en 1815-16, cuando las obras volvieron a sus países de origen en Europa. Aquí hay una pequeña colección de piezas, hablaré más de 2 de ellas un poco más tarde. Arriba a la izquierda es una estampa que se conserva en el Rijksmuseum en Ámsterdam. Representa la devolución de los cuadros de Rubens en la ciudad de Amberes. En medio tenemos la restitución del grupo de Laukuro y de la transfiguración de Rafael al Papa. Luego haré un zoom, no se queden frustrados, entraremos en detalles. Tercera estampa, la vuelta de los caballos de San Marco de Venecia. Se devuelven en un barco metafórico hacia la plaza de San Marcos, donde el sol brilla como si se tratara de un nuevo futuro. A la izquierda es un Rubens, el martirio de San Pedro a Colonia, y luego abajo a la derecha es la devolución de cuadros que vuelven a La Haya, en Países Bajos. También tenemos un material muy rico en texto. Estas restituciones llevaron no solamente a puestas en escena políticas, discursos y tal,
pero también a una importante producción poética. En medio tenemos Stanze para la vuelta de las bellas artes recuperadas a Toscana. Al lado hay un himno de Francesco Benedetti, un poeta que habla de la recuperazione del monumento d'arte di Toscana, y de cada lado catálogos de exposiciones, porque estas piezas fueron objeto a menudo de exposiciones, como en Benín en el 2021, cuando se recupera un patrimonio, aunque se haya perdido hace 10, 15 o 20 años, se enseña, es lo primero que se hace. Así se provoca una reapropiación, y estos distintos documentos a los que se añade una prensa muy abundante, aquí tenemos un artículo. Este artículo comenta una exposición que tuvo lugar en Parma, de obras que venían de Piacenza, Modena, Verona, etcétera, que van a ser expuestas. Y del otro lado tenemos un artículo que comenta una exposición que tuvo lugar en 1816 en Florencia con las obras restituidas a Toscana. Todo este material nos permite entender cómo se hacen las reconexiones, cuáles son los gestos de la reconexión o cuál es la antropología de la devolución, lo que hombres y mujeres, desgraciadamente más bien hombres en nuestras fuentes, las mujeres desempeñan a menudo un papel de musa. Esta paleta de gestos de recuperación nos viene a través del análisis de este tipo de documentos. Entonces empecemos quizás por esta estampa que se llama El triunfo de las armas. Aquí vemos al soberano triunfante, es el príncipe de Orange, el futuro Guillermo II de Países Bajos, rodeado por Glusser, el general alemán, y Wellington. Llegan en el carro de la victoria, es una alegoría de la victoria, con una mujer, bueno, más bien un ángel, que toca música, que anuncia su victoria, y se dirigen hacia la parte de abajo de la escena, donde se ve llegar a través de un arco de triunfo los cuadros monumentales de Rubens. En un carro también. Es una iconografía romana del triunfo, y también es una escena de nacimiento. Siempre se ven llegar las obras a través de una puerta como esta, y abajo es una alegoría de las artes, un poco tonta, ha perdido sus medios de trabajo, lo ha dejado caer todo, ya que durante la época de Napoleón pues había perdido las artes, pero Minerva llega y le dice: despiértate, vas a poder volver a trabajar ya que las obras están volviendo. Es una idea muy importante. La vuelta de las obras es un renacimiento de las obras, y también es un renacimiento de la identidad nacional, mientras que de este lado el dibujante, creo que es un grabado, no estoy segura del todo, se representa con el editor del grabado y está dibujando las artes despertándose. Semejante escena nos informa, en primer lugar y ante todo, de la dimensión política de la cosa. Es el rey que ha conseguido recuperar las obras y las regala a la ciudad. Nos informa también de la dimensión militar. Es una venganza. Aquí se hablan de armas. Las armas se han vengado, y la vuelta solemne de los objetos de las ciencias y bellas artes puede tener lugar gracias a las armas. La relación entre museo y ejército, artes y armas, y podríamos añadir también lágrimas, nace en 1815 y durará a lo largo de todo el siglo XIX. Volveré a hablar de ello después.
Otro ejemplo, simplemente para enseñar cómo en todas las regiones de Europa, más o menos en la misma época, tienen lugar ceremonias distintas según su contexto, pero que se parecen a nivel político. Aquí vemos volver los caballos en la plaza de San Marco en Venecia. Habían desaparecido en 1797 a manos del ejército francés. El león que tendría que estar aquí está en otro carro un poco más atrás, y toda esta escena tiene lugar aquí en la plaza San Marco con el público veneciano, la sociedad civil detrás de hilas de militares, y estos militares son los de Austria, ya que fue Austria la que retomó el gobierno del norte de Italia en aquel momento. ¿Qué hace Austria? Austria devuelve de forma muy pomposa, con una gran puesta en escena, los caballos robados por Napoleón, mientras que Austria es un poco la colonizadora de Venecia, y eso no gusta en Venecia, pero aquí hay un gesto, el gesto de Francisco de Austria, que dice: soy un buen soberano y estoy devolviendo su patrimonio. Y conocemos muchos poemas, libros que dan las gracias con mucha insistencia a este soberano. Aquí es una obra cuyo título es Quattro cavalli riposti sul pronao de la Basílica de San Marco, y aquí se dedica a Francisco I, emperador de Austria, y si se leen las páginas siguientes se puede ver que francamente todo el mundo dice: muchas gracias, Francisco, por habernos devuelto estas piezas. Aquí es un acto distinto, es un soberano extranjero que devuelve y espera el reconocimiento de sus sujetos, y espera que estos sujetos sean leales. En el siglo XXI también la Unión Soviética devolvió piezas a Alemania del Este, a la RDA, y lo hace para demostrar su lealtad o demostrar su buena fe para con Alemania. Y este texto termina con el augusto nuestro padre y monarca Francesco I. Entonces, todo esto hecho para alabar al nuevo dirigente. El tercer tipo de puesta en escena de devolución es algo más científico, más académico, más museístico también. Es el tipo exposición. Lo decía antes, las piezas se exponen cuando vuelven en muchos países. Y bueno, aquí nos informan de la exposición en Berlín en 1815, cuando cientos de piezas tomadas por Napoleón y Denon vuelven a Berlín. Unter den Linden es el sitio donde se encuentra este edificio, es la Academia de Ciencias y Artes en aquella época, y un catálogo fue publicado, y este catálogo mezcla distintos aspectos muy importantes, y sobre todo, antes de unir varios aspectos, copia el catálogo de las conquistas francesas. A la izquierda tenemos el catálogo de las obras que han sido conquistadas en los años 1806 y 7, y la exposición tuvo lugar en el Louvre en el primer aniversario de una gran batalla de Napoleón, y cuando los prusianos recuperan su patrimonio, copian más o menos el mismo diseño, y ahí el título es Lista de cuadros y obras de arte recuperados por la Tagfeuille, gracias al valor de las tropas patrióticas reconquistadas y enseñadas ahora para financiar a los heridos y enfermos de guerra de la patria. Entonces aquí tenemos una dimensión muy clara de política, ejército y arte. Esta era la exposición en 1807, donde se mezclaban obras de arte de Potsdam, Viena y Kassel, pero todo
estaba presentado frente a un busto monumental de Napoleón donde con hilo de pesca transparente flotaba una corona de laureles y encima se presentaba una alegoría del vencedor de Rubens confiscada en Kassel. Esa es la puesta en escena que se hacía en París en 1807, que se hace en Alemania en 1815. Bueno, pues este es el plano de la academia. Hay una rotonda en medio, el público entraba por aquí y en esta rotonda los organizadores de la exposición, es decir, la Academia de Bellas Artes de Berlín, va a colocar cuadros de la familia de Napoleón robados, confiscados en Saint-Cloud, cerca de París, en el Castillo Real de Napoleón, con lo cual el público entra aquí. El público decía, entra aquí como en una rotonda de la Victoria, pasa delante de Napoleón y la puerta se abre sobre la primera pieza de la exposición, que es el cuadro atribuido a Van Eyck, que representa el juicio final robado en Danzig de la actual Polonia. Todo eso es extraordinario. Cuando hay una exposición que empieza por el que se ha vencido, representado en un cuadro, y después abre sobre una obra alemana antigua que hasta ahora en Alemania no interesaba mucho, porque este cuadro fue tomado en una iglesia, los demás, Cranach, Dürer, no estaban expuestos en los museos alemanes. Entonces eso nos muestra cómo las piezas, después de su estancia en París, cambiaron de carácter, fueron politizadas, nacionalizadas, y la mirada que los franceses dieron al arte alemán primitivo, como se decía en aquella época, va a tener una influencia a partir de 1815-16, que son los años del romanticismo alemán. En base a todo ello, podría explicar todo ello con muchos textos, pero yo creo que las exposiciones, y además estamos en un museo, cuentan mucho cómo se han tratado estas reconexiones. En este contexto, pues, de ceremonias políticas, de discursos políticos, de muchas banderas, música, exposiciones, vemos cómo se van instalando varios tipos de reapropiaciones. Aquí he tenido que elegir, he elegido solamente 3, hubiera podido multiplicar los ejemplos, pero una de las primeras cosas que hacen los que recuperan su patrimonio es reapropiarse el patrimonio materialmente. Lo van a tocar en el siglo XX, lo van a fotografiar, lo van a retocar. En los países africanos a veces se vuelve a pintar para reapropiárselo. Vamos a ver un ejemplo de reapropiación material y también otro ejemplo de reapropiación científica. Cuando vuelven las piezas, se trabaja en ellas para apropiárselo de verdad, para que forme parte de uno mismo, y después algo a mitad de camino entre lo científico y lo político. He buscado un ejemplo que funcionaba con el Prado y he encontrado un ejemplo que me ha alegrado muchísimo cuando lo encontré. Aquí tenemos un cuadro del Correggio, Leda y el cisne, la alegoría de Leda seducida por Zeus. Aquí lo vemos en la Galería de Berlín, presentada por una guía. Por eso hay una toma de rayos X a la izquierda. Este cuadro del Correggio existe aquí también en el Prado. Es una copia. Es una copia de principios del siglo XVII, muy interesante, porque presenta, y el sitio del Prado habla de este tema, presenta el mismo cuadro con una Leda cuya cabeza está colocada de otra manera. Y van a ver cómo este tema de la cabeza muestra cómo las sociedades se reapropian las piezas. El cuadro Leda y el cisne estaba expuesto en la Bide-Galerie cuando Dominique Vivant-Denon se la apropió.
Esta galería de cuadros la conocemos bien gracias a estos planos y sabemos al mirar aquí que la Leda del Correggio estaba en medio en esta pared a la izquierda y que no estaba lejos de Lillo, otro cuadro del Correggio del cual existe una copia en Viena. ¿Por qué es interesante? Porque cuando llega este cuadro a París, este cuadro de Correggio, estos dos cuadros de Correggio, se les va a presentar de forma muy prominente, muy central en la exposición. La prueba es que mientras que normalmente en el catálogo las noticias, las descripciones son muy cortas, pues aquí tenemos una descripción muy larga, 2 páginas, lo que es excepcional. Se habla de Raphael Mengs, por eso lo he elegido, ya que Raphael Mengs será objeto de una gran exposición aquí en unos pocos meses, como me lo ha confirmado el vicedirector de este establecimiento. Y Raphael Mengs en aquella época era el gran especialista del Correggio, había escrito una monografía sobre el Correggio. Y aquí la vida de Mengs es comentada por Denon. Y lo que me interesa en particular es la información que se da aquí arriba a la izquierda, según la cual este cuadro, después de haber sido pintado en Italia y pasado a Francia y pasó a manos de Felipe de Orleans, el regente, cuyo hijo era muy prudo o excitado, o en fin, no se sabe muy bien qué, pero este cuadro le molestó tanto que rompió, o sea, la cara de Leda, porque según él era una cara demasiado erótica. Entonces, este cuadro sin cabeza de un pintor tan prestigioso fue recuperado y el pintor del rey le volvió a pintar una cara nueva. Con lo cual quiero decir que la copia que está aquí copia el original del Correggio. Pero lo que me interesa todavía más es que una vez llegado a París, el cuadro se considera como muy importante, pero la cabeza es fea. La cabeza no se corresponde con lo que el director del Louvre espera para su museo. Entonces, encomienda la pintura de una nueva cabeza a uno de los mayores pintores de la época, que es Pierre-Paul Prudhon, se le llamaba el Correggio francés. Gracias al siglo XIX siempre tenemos excelentes informaciones porque es el siglo de las facturas y las estadísticas. Prudhon obtuvo un precio bastante importante para volver a pintar la cara de este cuadro. Y aquí se ve la nota de 1809 de Prudhon que explica que volvió a pintar esta cara para que fuera mejor. Vemos a Prudhon a la izquierda y el director del Museo de Berlín de aquella época, que cuando recupera el cuadro se escandaliza por ver que tiene una nueva cara. El cuadro se quedó solamente 15 años en París. Esto es un ejemplo, pero las transformaciones materiales que se realizan en ausencia de las obras son muy importantes, son simbólicas. Es el otro el que ha tocado la obra de uno. Entonces eso escandaliza. Y en Prusia, bueno, Dominique Vivant-Denon le devuelve en 1814 los 2 cuadros del Correggio y escribe en su diario: ayer recibimos por fin los cuadros que Luis XVIII, su majestad cristianísima, había devuelto a su majestad el rey de Prusia el 4 de junio. Son 2 cuadros muy importantes, pero uno con una cabeza nueva y el otro con restauraciones imperfectas que lo desfiguran. Uno de los gestos más importantes que se va a realizar aquí, si se interesan por estos temas, les recomiendo la lectura de la tesis de Noémie Etienne sobre la restauración de los cuadros en París. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en aquella época los directores de los museos de Berlín van a hacer una campaña de desrestauración y restauración. Y eso es una forma de volver a apropiarse estos cuadros. Muchos no estaban muy estropeados, pero la idea era deshacer lo que había hecho el enemigo y volver a poner lo que uno desea en la obra. Y eso se encuentra en muchos contextos, no es un caso aislado. Aquí enseño la
cabeza que vemos en el Museo del Prado, en una versión cercana seguramente del original, del Correggio. Luego aquí tenemos la cabeza de Jacob Schlesinger, en los años después de la devolución de la obra, cara de 1820. Más bien nos recuerda a Leonardo da Vinci, y aquí se ve cómo ha sido cortado y reparado múltiples veces. Lo vemos gracias a los rayos X. Entonces, reapropiación material por una parte. Otro momento, y aquí he elegido ejemplos, pero funciona con otros contextos culturales y geográficos. El primer ejemplo pues lo he elegido porque había un puente con el Prado, y el segundo ejemplo nos muestra perfectamente cómo la ciencia va a intentar borrar lo que han hecho los anteriores. En este catálogo de la exposición de las obras que volvieron de París en 1815, el número 1 se dedica al juicio final, que viene de Danzig. Es el número 1, simbólicamente muy importante. Es un cuadro alemán antiguo que ocupa el número 1 en esta exposición. Pero lo que es muy interesante es que durante varias páginas, unas 30 en este catálogo, los alemanes van a hablar de todos los errores que han hecho los franceses durante 10 años. Este cuadro, que se ve en su contexto de origen, la iglesia Santa María de Danzig, y aquí vemos la observación según la cual en Francia siempre se consideró que este cuadro era de Van Eyck, cuando, dice el autor, que tenían muchos Van Eyck. Si hubieran comparado y abierto los ojos, se hubieran dado cuenta enseguida de que no era un Van Eyck. Es una forma de decir que si no eres alemán no vas a poder entender. Y aquí, en varias páginas, se lanza un debate, se va a atribuir el cuadro al profesor de Dürer, y eso durará algunos años hasta que se decida de quién, o sea, se compruebe de quién es este cuadro. Este cuadro de atribución, este trabajo de atribución se va a hacer contra lo que se hizo en Francia de forma patriótica. Aquí estamos, bueno, llegamos hasta la página 28, hasta Lucas Cranach, y en Alemania no se habían expoliado tantos cuadros, sino más bien cuadros italianos, Correggio, Rafael, Rubens, Rembrandt, pero en aquella época había pocos cuadros alemanes antiguos, y son ellos los que ocupan el primer lugar en esta exposición, y científicamente se les atribuyen muchas cualidades. Fenómeno similar en Florencia, que elegí porque ya estamos más bien del lado patriótico, estamos más bien hablando de la nacionalización aquí de las artes. Eso es un grabado de 1819, unos años después de la devolución de las piezas que Francia había cogido en Toscana. Y en la Gazzetta di Firenze se comenta la exposición de las obras que han vuelto de París y que fueron expuestas al público durante varios días en la Academia de Bellas Artes. Este texto es muy interesante porque insiste, a partir de este cuadro de Fra Bartolomeo, insiste en la escuela toscana para decir que es universal. Dice, esta es la belleza universal. No voy a entrar demasiado en los detalles, pero y además cuesta leerlo, pero quiero enseñar que la palabra toscano aparece, toscana aparece varias veces, y el relato consiste en hablar de todo el público que acudió. Cuando vieron esto, dijeron, esto es la Toscana, etcétera, etcétera, con la idea de que aquí se está creando un patriotismo artístico que antes no existía. El hecho
de haber padecido una violencia patrimonial, hace que este patriotismo se pueda expresar. Hay un problema con Rafael, que no es toscano. Aquí se ve más Raffaello, pero Rafael no es toscano. Pero entonces, ¿qué hacemos con él? Si estamos construyendo una historia del arte patriótico, a vero, ma italiano, appure è molto appreso dalla escuela toscana. Entonces es italiano y ha aprendido mucho de la escuela toscana. Aquí estamos viendo cómo a principios del siglo XIX se perfila algo que ayudará a la construcción de la unidad italiana, mucho más tarde unidad a través de la lengua y de las artes. Es un texto muy interesante. Es una forma de homogeneizar las distintas escuelas artísticas. Hemos visto la dimensión política, la dimensión material, la dimensión científica. Ahora está la dimensión práctica para los museos, las instituciones, administraciones que ven llegar cajas y cajas de obras que llegan y a veces no saben qué hacer con ellas. ¿Por qué? Pues porque entre el momento en que se robaron y en aquel momento las cosas han cambiado, es la intertemporalidad. A veces las fronteras son nuevas, los soberanos también, las estructuras de acogida, es decir, los claustros, las iglesias, los monasterios y también los museos han sido modificados, transformados, destruidos. Y luego, con la experiencia del Louvre, hay nuevos conceptos patrimoniales que han aparecido. Y en estos años estamos en un momento en que toda la geografía del patrimonio europeo y toda la geografía de los museos, el paisaje de los museos en Europa va a cambiar completamente. Se van a imponer otros conceptos y los conceptos antiguos del siglo XVIII se irán desapareciendo progresivamente. Me gusta mucho este mapa de Europa en 1815 que pues había sido realizado para los colegios, los adolescentes que ya no saben cuáles son las fronteras de Europa. Entonces es un mapa pedagógico que nos enseña Europa en 1815. Con los colores vemos como algunos estados han sido nuevamente constituidos, conglomerados, por así decir. Aquí tenemos el Reino Unido de los Países Bajos, que reunía a Bélgica, que no existía en aquel entonces, y los Países Bajos actuales. En azul tenemos Prusia, que ha venido a englobar las regiones renanas, y luego vemos el Imperio austríaco con el norte de Italia y la costa oeste del Adriático. Algunas de las regiones deposeídas se ven gobernadas ahora por otras regiones, como lo hemos dicho antes. Cuando Francia robó estas obras, se atacaron varios tipos de instituciones, iglesias, lugares de culto, en los Países Bajos, al lado del Rin, en Italia, en Danzig, mientras que en España he puesto PPP, son más bien propiedades privadas. Francia también se atacó a museos como el Museo de Viena, Múnich, Kassel, Brunswick, Schwerin. En el mundo alemán, las galerías de Parma, Modena, Bolonia y los oficios de Florencia y el Museo Pío Clementino en Roma. Entonces, en algunos casos existen museos que fueron vaciados, algunos fueron destruidos. El Museo de Brunswick era de madera, entonces se incendió para tener madera, o se destruyó más bien para tener madera, y además algunos palacios reales como el de Berlín y La Haya fueron objeto de pillajes.
Además, durante el periodo imperial se crearon museos que estaban en Francia, se llamaban los museos de provincia a través del decreto Chaptal, y algunos de estos museos ya no están en Francia. Es el caso de Ginebra, se ve aquí, es el caso de Mayenza, que se ve aquí, y es el caso de Bruselas, que se ve aquí. Eran museos franceses a los que, por ejemplo, en Mayenza, y lo sé porque, bueno, pues se dieron obras de Múnich en Nuremberg, llegaron a París y se regalaron a Mayenza. Y hoy, cuando Nuremberg pide la restitución, dice, no, esto fue un regalo de Napoleón, no podemos devolverlo. Tenemos una multiplicidad de lugares de inicio, de salida, que se transformaron cuando la devolución y dependen de varios gobiernos. Entonces, el tema de la devolución se plantea distintamente según las regiones. Insisto en ello, seguramente habrán oído hablar de la observación según la cual en África no hay museos, no se puede devolver, no sabemos dónde las cosas van a ir a parar, etc. En primer lugar, hay museos, y luego esta cuestión de a quién devolver siempre estuvo relacionada con las restituciones. En 1814 y 15 eso aparece muy claramente. En los casos más fáciles, los óptimos, como el del Museo Pío Clementino del Vaticano en Roma, que ya no existe desde 1790, es fácil, las obras que vuelven de París. El Apolo del Belvedere llega a la izquierda, se vuelve a colocar en su sitio. El Apolo de Belvedere vuelve a encontrar su sitio en el patio del Belvedere, y las cosas son relativamente sencillas. No hay un esfuerzo administrativo, institucional o conceptual que hacer, pero no es el caso más frecuente. El caso más difícil, quizás no el más frecuente, es el caso al que se enfrenta el rey de las Provincias Unidas de Países Bajos, el guapo Guillermo I, que se enfrenta a un reino donde hay varios idiomas, varias confesiones, varias historias, y desde su propia autoridad va a tener que distribuir de forma equitativa las piezas que vuelven. Y eso es muy difícil, y eso al mismo tiempo es muy interesante. Muy rápidamente, en octubre de 1815, tomó unos decretos para explicar lo que va a hacer. Entonces, primero, no quiere ir deprisa, explica en este primer decreto que los cuadros, artículo primero, que se encontraban en las iglesias que están todavía destinadas al culto, o en establecimientos públicos que siguen existiendo, bueno, pues que estas obras serán confiadas a los custodios de estos edificios, correspondiéndoles a ellos proveer a su conservación y mantenimiento. Entonces, caso número 1, sigue existiendo la iglesia, entonces se devuelve la pieza al sitio donde fue tomada, y son los custodios del culto los que se ocuparán de estos cuadros. Artículo 3 es el artículo de la prudencia. Nos reservamos el derecho de determinar el destino futuro de todas las demás pinturas, cuadros u objetos de ciencia y arte no mencionados, o que debido al traslado o destrucción de los establecimientos en los que se alojaban no puedan ser devueltos. Muchos monasterios, iglesias y tal fueron destruidos durante la guerra o nacionalizados, secularizados. Son establecimientos públicos que ya no pertenecen al culto. Entonces ya no hay curas, no hay responsables, no hay custodios del culto. Y Guillermo I se da el tiempo de reflexionar sobre la manera en que va a proceder. Aquí estamos a 6 de octubre de 1815, es decir, poco tiempo después de la restitución. Este primer decreto es bastante rápido. Unas semanas después, el 25 de noviembre de 1815, da más detalles tras el primer decreto. Aquí dice, nos ha parecido bueno que las pinturas y objetos de arte y ciencia anteriormente retirados de las provincias del sur, es decir, más bien Bélgica,
y que han vuelto ahora de París serán, en la medida en que no puedan ser devueltos a las iglesias y establecimientos a los que pertenecían, de conformidad con el artículo 1 de nuestro decreto de 6 de octubre, serán reunidos temporalmente en la capital de la provincia de la que fueron sacados. Eso es muy interesante. Lo que nos dice es, para el sur francófono, bueno, él es neerlandófono seguramente, a lo mejor es protestante, el sur es Valonia, intenta cuidar de sus nuevos sujetos diciendo, bueno, si ya no tenéis monasterios, vamos a poner las obras cuanto más cerca de ustedes y cuanto más cerca de los monasterios destruidos. Entonces, elige la opción de no centralizar las obras en Bruselas, donde se había creado un museo. Más bien dice, a cada uno, en cada ciudad, vamos a dar la posibilidad de estar cerca de las obras de arte, aunque los sitios de culto hayan sido abandonados. También es interesante el punto cuarto, las obras de arte enumeradas en el encabezamiento de este decreto y originadas de cualquier ciudad o lugar del Brabante meridional serán depositadas en primer lugar en el Museo de Bruselas. Este es el segundo caso. Esta es una reflexión intensa sobre la forma de volver a distribuir lo que se recupera. Me parece que es un caso que interesa a España también, así como Italia. Museos, lugares religiosos, los debates empiezan 200 años después. Entendemos por qué, si vamos a Amberes, en la catedral, veremos los Rubens que se habían llevado a París. Pues estos Rubens están en la iglesia, no están en el museo, están en su lugar de culto. Tenemos el mismo fenómeno en Gante, al oeste de Bruselas. Si van a Gante, verán el retablo del Cordero Místico que había sido llevado en 1794 a París. Y bueno, pues esto es un cuadro de los años 1820 o 30 y se ve cómo este políptico extraordinario está en una jaula enorme de cristal blindado para que nadie lo vuelva a coger. Yo creo que era incluso la segunda vez cuando Napoleón, bueno, primero Napoleón y después los nazis lo retiraron, pero bueno, ha sido devuelto a esta iglesia y está muy bien protegido. Es impresionante verle en este estado. Otro caso, el de Gdansk, donde la población hubiera querido recuperar este cuadro para su iglesia, pero como Danzig es prusiano, Berlín ofrece un intercambio, mandar una copia de la Madonna Sixtina de Rafael a cambio del cuadro de Memling o de Van Eyck, en fin, de este cuadro tan importante que según la gente de Berlín tenía que quedarse en Berlín. Después de 2 o 3 años de negociaciones, Danzig conseguirá recuperar su cuadro. Llego al último apartado de esta conferencia, que se titula El tiempo de los museos. Como lo habrán visto, es difícil ver la amplitud de estas reconexiones porque se dilatan con el tiempo. Hay discusiones, tractaciones y hay un gran traumatismo que se derivó de las expoliaciones de Napoleón. Aquí tenemos una representación extraordinaria de la devolución de las piezas recuperadas en París. No sé si podemos leer juntos el título. Canova presenta a Pío VII in Vaticano gli monumenti della gloria italiana recuperati in Parigi l'anno tal. Entonces, aquí tenemos una página muy grande que nos enseña al Papa, majestuoso, tiene edad,
pero sigue siendo muy vivo, muy alerta. Mira a Canova, Antonio Canova, él es el escultor que se encargó de la recuperación. Los británicos le ayudaron. Entonces está pronunciando un discurso, se están abriendo cajas donde se puede leer Aduana de París, y detrás está el grupo escultórico que es un icono de la escultura en Europa, y después tenemos la Transfiguración de Rafael, que son las dos obras que en los inventarios de los museos de Napoleón tenían el precio más elevado. Se les había estimado y sobrepasaban el 1.000.000 de francos. Aquellas son las dos obras del arte europeo que son las más importantes en aquella época. Lo que más me interesa en esta representación es el hecho de que si miramos allá a lo lejos, hay que mirar muy bien con una lupa, se ve escrito museo, aquí. Y la otra mención es más difícil de leer, ingreso al museo. Es decir, que la vuelta se conecta directamente con la idea de museo. El Museo Pío Clementino ya existía desde 1790, era un museo público cuando fue pillado en virtud del tratado, pero en cuanto vuelven las piezas, pues se implementa el proyecto para constituir un museo de cuadros cuya historia fue reconstituida magníficamente por una colega cuyo nombre no recuerdo, pero su apellido es Sgarbozza y Labia. Nos enseña cómo en febrero de 1816, es decir, solo unas horas después de la visita de Pío VII a las obras repatriadas, Canova recibió las instrucciones necesarias a través del secretario de Estado Consalvi para establecer una pinacoteca pública en las 6 habitaciones del piso de los Borgia en el Vaticano, a las que se reducirán las obras necesarias para este fin. Estos cuadros de Rafael, del Correggio, etcétera, no van a volver a iglesias, se les va a exponer en museos. En unas pocas semanas, casi todas las esculturas clásicas encontraron su emplazamiento anterior. Canova, aquí está, mientras negocia la restitución en septiembre de 1815, escribe a Roma que las pinturas de los maestros del pasado estaban mal conservadas en Roma, cubiertas de humo y polvo, en lugares demasiado altos e inadecuados, con una luz desfavorable en gran detrimento de las artes y de sus conocedores. En cambio, en París estaban bien dispuestas según sus respectivas escuelas en una galería especial donde a todas horas los artistas de todas las naciones pueden ir a estudiarlas en una luz adecuada, etcétera, etcétera. Es el famoso debate que podemos seguir en los años 15, 16, 17 hasta 20, que hace que una iglesia como la de San Pietro en Roma pues no va a recibir la transfiguración, su transfiguración, ni siquiera pasará por ahí temporalmente, sino que será expuesta directamente en el museo. Y ahí hay muchísimos debates entre los artistas. Aquí tenemos Ulisse Alvograndi, que era el director adjunto de la Escuela de Bellas Artes de Roma, que aboga para la creación de un museo donde los artistas puedan trabajar tranquilamente, y los religiosos que consideran que las obras reunidas en grandes galerías se rebajan mutuamente, se ahogan, y que si se vuelven a poner dentro de iglesias se tendrá una difusión más democrática del patrimonio artístico en todo el territorio.
Es un debate que tiene lugar tanto al norte como al sur de los Alpes. Se crea aquí un nuevo brazo de la Pinacoteca. Aquí tenemos los apartamentos Borgia con las piezas que vemos hoy. Es muy sorprendente en el Vaticano ver estos cuadros que se habían ido a París, cuadros de Rafael que vienen de Perugia, Roma, Foligno, enmarcados, ¿cómo decir?, sin belleza. Los marcos son metálicos en la última sala. Es un poco como si se les sacara de su contexto. Tienen un estatuto un poco especial en la museografía que recuerda quizás esta decisión de no volver a colocarlos en sus iglesias de origen. Entonces, después, ¿qué ocurre? Después de la Pinacoteca Vaticana, que es seguramente el primer museo que saca enseñanza de la experiencia del Museo de Napoleón, concentrando obras, sacándolas de las iglesias. Observamos en toda Europa una carrera, bueno, no exactamente una carrera, porque cada uno avanza según su ritmo y no vemos observaciones recíprocas, pero observamos la creación de museos modernos, entre comillas. Moderno quiere decir museos que, según la fórmula del Museo de Napoleón, relaciona el museo con el arte y con el patrimonio. Antes estábamos con museo, educación, dinastía, y ahora de forma muy fuerte tenemos un museo con una afirmación nacional. Bueno, este es el Museo del Prado, abierto en 1819 tras una larga historia. Se había programado mucho antes, pero fue interrumpido. Fue el caso también en Berlín. Hubo robos de obras por Napoleón, con lo cual se impidió la creación de un museo público. Los principios de los museos de arte en España fue estudiado por Pierre Géal y desde hace pocos minutos tengo este libro sobre opinión pública, cultura y política, es decir, las preguntas que nos hemos hecho en estas 4 sesiones. Aquí en 1819, bueno, pues ha habido debates después del traumatismo de Napoleón. Luego en Londres se va a crear la National Gallery en 1824, en Múnich Gliptoteca y Pinacoteca en 1816-15, y se tarda unos 30 años en realizarlos. También primer museo público de Berlín. Múnich tenía uno, pero Berlín no, y va a ser el Museum. Se decide en 1815 y tardarán 15 años en realizarlo. Es muy importante en todos nuestros debates sobre restitución. Tenemos que ver que las poblaciones, las sociedades, las ciudades no piensan en museos cuando no tienen nada que colocar. Mientras estaban las obras de Prusia en París, a nadie se le ocurrió construir un museo. Cuando estaban las obras de Benin en Francia, a nadie se le ocurrió construir un museo. Solamente es cuando vuelven las piezas cuando se construyen estas estructuras administrativas. En Berlín, las obras se habían cogido en los palacios del rey de Prusia. Estuvieron unos 10 años, bueno, un poco menos, 7 años en París en un museo público, y cuando volvieron, la burguesía de Berlín dijo: no vamos a volver a colocar esto en los palacios, tenemos que enseñárselo al público, y todo este proceso durará mucho. Así que estoy llegando a mi conclusión ahora, que es muy corta y consiste más bien en decir que estos temas, cualquiera que sea el ángulo que elijamos, incluso el ángulo material de la historia de la restauración, bueno, durante estas conferencias solamente he podido mostrar alguna dirección que podemos escoger durante las 4 semanas aquí. He aprendido que el contexto español es sumamente complejo
muy fascinante con este museo muy precoz, 1819, con lo cual hay un enorme potencial de investigación para los jóvenes investigadores y creo que el año que viene aquí el Prado dedicará un día de estudio a la época napoleónica en España. Fue un gran trauma para España. Quisiera terminar de la forma siguiente, con una suerte de guiño. Se dice a menudo, como lo decía Wilson, el director del British Museum, decía, si devolvemos, vamos a vaciar nuestros museos, y la mejor prueba de que no es el caso es el propio Louvre. El Louvre, muy rápidamente, 15 o 20 años después de lo que fue para esta institución el traumatismo de 1815, se agrandó, construyó nuevas salas, y vemos en esta guía turística de 1854, es decir, 40 años solamente después de la gran restitución, vemos que el Museo Imperial del Louvre tiene 13 museos, Museo de los cuadros de las escuelas francesa, italiana, alemana, holandesa, etcétera, Museo de la Escuela Francesa con el Salón de las 7 Chimeneas, Museo de Antigüedades Griegas, Museo de Joyas, y llegamos a los museos 7 y 8, Museo Etnográfico, Museo de las Antigüedades, de la Escultura Egipcia y Museo de la Escultura de la Edad Media. Entonces, eso nos muestra que el museo no muere por ausencia de colecciones, puede morir por ausencia de financiación. El Louvre, el British Museum y los museos de Berlín son un ejemplo muy evocador de esta idea. Robar el patrimonio de los otros era contrario a lo moral. Entonces, esta práctica se va a exportar a las Américas, también hacia Egipto, hacia Irak, Irán, Mesopotamia y otras regiones del mundo colonizado. Así que no tenemos por qué preocuparnos, los museos están aquí para nosotros, e incluso las restituciones, estoy pensando en el Museo Mexicano, las restituciones no cambiarán la situación. Muchas gracias.